Buen día, joven triunfador. En esta oportunidad, en este nuevo trimestre, vamos a comenzar nuestras sesiones de tutoría en el tema de empatía y solidaridad en tiempos de COVID. Quien les habla es el profesor Iván Zapata Bacón, tutor de quinto año de secundaria. Bueno, en este tema vamos a ver o vamos a tratar la empatía que tenemos o la solidaridad que podríamos tener nosotros como personas ante la situación de una persona enferma o una persona contagiada de COVID-19, ¿no? También vamos a ver que en esta época de encierro, de pandemia, vamos a hablar de esta solidaridad entre compañeros, entre familias, entre de repente algún vecino, algún compañero de repente de clase que esté en la situación de contagio. No hay que, en este caso, discriminarlo, ¿no? Hay que tratar de siempre ayudar, apoyar en lo que se pueda, ¿no? Vamos a hacer una pequeña diapositiva, vamos a mostrar, ojalá que sea de su agrado. Dice, ¿qué es empatía? La empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Bueno, como nos muestra aquí la imagen, ¿no? Una persona solidaria, ¿no? Muestra un poquito de empatía ante la lluvia, ¿no? Trata de alcanzar en este caso su paraguas, que es un poquito más pequeño que el que está atrás, ¿no? Bueno, él teniendo un paraguas más pequeña quiere tratar de ayudar, pero también hay personas un poquito egoístas, ¿no? Que solamente todo lo quieren para uno, pero no tratan de ayudar o apoyar a las personas, ¿no? Ser solidarias ante esto, ¿no? Bueno, eso es lo que nos muestra la imagen. Vamos a ver la siguiente. Dice, en post de Facebook, Twitter y noticias en los periódicos, relatan de manera sorpresiva cómo algunos médicos, enfermeras o pacientes diagnosticados con COVID han sido atacados o discriminados. Este tipo de efectos negativos que también trae la pandemia requieren ser erradicados con mejores conductas. Bueno, claro, ¿no? Hoy en día los médicos, las enfermeras, tratan o sea, es algo pues que no se puede controlar, ¿no? Son esas personas que están en el contacto de una persona contagiada, ¿no? Y hay veces que esas personas, estos médicos, estas enfermeras o personas que tratan la salud, eh, se evitan contagiar, pero a veces, como se dice, el contagio está a la orden del día, bueno, y se contagian, pero hay personas que siempre atacan a esas personas, los discriminan, ¿no? En vez de querer ayudar, siempre tratan de hacer eso, ¿no? Y hay que tratar de erradicar con mejores conductas estos efectos negativos, ¿no? No solamente también con las personas que están en los hospitales, ¿no? También como te volví a repetir en la diapositiva anterior o en la introducción que comencé a hablar, también nos dice pues que hay personas o de repente un amigo o un vecino se contagia, bueno, que no necesariamente este contagio pues uno lo requiere, ¿no? No quiere contagiarse, pero por el mismo quehacer o el mismo salir de casa de repente en busca de un trabajo o algo, ¿no? De repente a buscar también comida, evita, evita, ¿no? O quiere evitar el contacto, pero no, pues no se, no se puede evitar este contagio, ¿no? Es algo que tú no sabes ni cómo te contagias, cómo tratar de evitar esto, ¿no? Por eso también, como te decía, hay personas
que son malintencionadas y hay que evitar esto. Vamos a ver el siguiente. Tenemos aquí, es importante tener una actitud de solidaridad y empatía. Esta pandemia no es algo que lo hayamos conocido antes. El no actuar de manera responsable puede poner en riesgo nuestras vidas y a las demás. Bueno, está claro, bastante claro lo que nos dice esta diapositiva o esta presentación, que esta pandemia es algo que nadie lo ha conocido, nadie ha pensado que llegue a nuestro país, nadie ha pensado que llegue a nuestra ciudad, ¿no? Y en este caso vivir con él, ¿no? Por eso es algo que está atentando en nuestras vidas, pues, ¿no? Y como te decía, bueno, hay imágenes que mostramos aquí, ¿no? Una persona, ¿no? Que está contagiada, hay que tratarla de apoyar, ¿no? Lógicamente con los debidos protocolos que tenemos, no acercarnos mucho, pero no hay que discriminar, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer ante una persona que está contagiada, ¿no? Como te dice aquí, esta pandemia no es algo que lo hayamos conocido antes. Hay que actuar de manera responsable y no poner en riesgo nuestras vidas. Siguiente, dice, marca un alto a las agresiones y a la discriminación. Vamos a leer, dice, cuando las personas tienen miedo, reaccionan de manera violenta. Estamos viendo muchos ejemplos y momentos donde el miedo obnubila la razón y hace que las personas actúen de este modo. Dice, resulta moralmente absurdo atentar contra quien puede salvar nuestra vida y también es condenable moralmente, porque estamos atentando contra la vida y la integridad de la otra persona. Bueno, este párrafo nos está dando a hablar con respecto a los médicos, ¿no? A las personas que tratan la salud. Dice aquí que son personas que nos tratan de salvar nuestra vida, pero hay veces que lo tratamos de no de una buena manera, sino siempre tratarle de una manera discriminante. Bueno, siguiente dice, para controlar esas conductas es necesario primero identificar qué sentimientos estamos viviendo ante la situación y cómo nos está afectando. Bueno, nos está afectando bastante un poquito el egoísmo, ¿no? Bastante el egoísmo. Luego tenemos aquí la meditación. Ayuda mucho a identificar cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viendo el momento en el que me encuentro. Y desde allí ya puedo empezar a poner algún mecanismo de autorregulación y de control. Bueno, hay que meditar bastante, ¿no? Hay que meditar, hay que apoyar lo más que se pueda a estas personas que están al contacto de esta enfermedad. Y bueno, ¿no? Tratarlas de apoyar, tratarlas de darle aliento sobre todo, ¿no? Esta empatía, esta solidaridad, pienso yo que es un poquito también de dar aliento a estas personas, ¿no? Personas que están al 100%, por no decirte más del 100%, dando lo mejor de sí para tratar de curar a estas personas o tratarlas de ver, ¿no? Hoy en día que están escasos los medicamentos, los balones de oxígeno que hoy en día se ven, hay menos camas UCI, ¿no? Ojalá pues que trate de que esta pandemia se controle porque como se dice aquí, está dando bastante miedo. Bueno, vamos a ver, continuamos. Para poder simpatizar con los demás, algunas recomendaciones. Vamos a ver las recomendaciones que tenemos aquí. Infórmate. Dice, hay que tener muy claro quiénes son las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como los médicos y las enfermeras, pero también de limpieza o policías que corren el alto riesgo de contraer contagio en los espacios donde trabajan. Bueno, claro, ¿no? No solamente un médico, una enfermera, sino también un policía, ¿no? Un policía que trata de mantener el orden cuando, por ejemplo, vamos a los mercados, vamos a un banco, ¿no? El policía también está a la orden del contagio, ¿no? Y una persona, bueno, que hoy en día también la persona que hace limpieza también trata de ver esta situación.
de tratarlas de apoyar. Luego dice, conoce historias. Si nosotros conocemos las historias de de las vidas que se salvó, que narra el infierno que vivió con la enfermedad, la primera acción que uno tiene es esconderse en un rincón más seguro de tu casa porque no quiere contagiarse. Bueno, creo yo que cada uno siempre trata de evitar el contagio, ¿no? Pero eh, mm, tratar también de apoyar en esta situación, ¿no? Apoyar, ser solidario. Y lo último dice, simpatiza con el dolor ajeno. Dice, con la imaginación, una persona puede ponerse en la posición del enfermo, del afectado o del médico que está siendo juzgado. Desde esa posición, emitir un juicio de papel que vive la otra persona. Y al recuperar la posición, cambia la mirada sobre la vivencia de esa persona. Bueno, hay que ser un poquito empático, hay que ser un poquito solidario con el dolor ajeno que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque francamente no hay que juzgar a esa persona, hay que ponernos en la situación de ellos, en la situación de un enfermo. Tú no sabes cómo se está sintiendo, cómo la está pasando con los síntomas, con la fiebre, con no estar con su familia, porque una persona de repente desde que se contagia o sabe que tiene el virus, ¿no? De estar ¿cómo se dice? Evitar, ¿no? El contacto, por eso hace la cuarentena solo, ¿no? Pues no, evitar, si es que tú sabes de algún enfermo, no evitar esto. Para terminar, para terminar, dice, por solidaridad, quédate en casa y respeta las reglas. Bueno, esto creo ya lo venimos viendo desde que comenzó esta cuarentena, ¿no? Que ya pasaron más de 100 días y, no, y siempre es dable dar estas reglas, ¿no? Dice, hay dos tipos de acciones responsables que podemos tomar para afrontar la pandemia, de carácter intuitivo y de conciencia moral. Dice, con relación a lo intuitivo, dice que es de sentido común, parece que lo más cuerdo es atender al llamado del quédate en casa, por una razón muy simple de entender. Quien sale a la calle sin un motivo se expone a contraer el virus y expone a su familia al contagio. Bueno, claro, ¿no? Hay personas así, ¿no? Hay personas que quieren salir hasta por gusto, quieren salir de repente a relajarse, pero no saben que si salen por ese motivo, o sea, no salen por hacer una compra, no salen por ir a de repente a comprar alimentos, ir a pagar de repente unos recibos, ¿no? De casa, pero algunas personas salen por querer salir y no ven el peligro que ponen ante sus familias, ¿no? Siguiente dice, respecto al llamado a nuestra conciencia moral, desde el marco de una ética del ciudadano y hospitalidad, podemos decir que es de justicia que nos quedemos en casa y solidarizarnos y cuidado a las personas vulnerables. Solidaricemos, ¿no? Hay que ser solidarios con las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las personas que son mayores de 60 años, ¿no? Esas son las personas que están al contacto, a ser un poquito, como se dice, les coge un poquito más fuerte esta pandemia, ¿no? Hay que ser un poquito más solidarios. Luego dice, es importante ser responsables ante la pandemia, pues de no serlo, lo que para que unos puedan reflejarse simplemente en cómo un fuerte catarro para otros puede significar la muerte segura. Bueno, piensan que para unos no, es una simple, como dice aquí, catarro, es una simple gripe. No, no hay que tener miedo, pero hay que ver que a otras personas que son, como dice el párrafo anterior, eh,
las personas vulnerables, ¿no? Les puede causar hasta la muerte, ¿no? Hay que ver también eso. Ahora dice, el quedarte en casa es un acto de solidaridad. Y me quedo en casa porque al ponerme en el lugar de los demás me doy cuenta del daño que les puedo generar. Claro, ¿no? Eso es lo mejor, lo más recomendable, ¿no? Quedarte en casa. Tú que eres un joven que de repente todavía dependes de papá o mamá, bueno, evita salir, ¿no? Yo sé que es algo que nadie está viviendo, alguien que nadie ha pensado vivir, ¿no? Estar encerrado en tu casa, estar en casa, ¿no? Hay que evitar esto. Y por último dice, hay que darnos cuenta del sufrimiento y del dolor que genera la enfermedad. En este sentido, y yo la quiero provocar, por tanto, mi solidaridad es de casa, es desde casa, no saliendo y teniendo cuidados básicos de higiene. Bueno, jóvenes, espero que les haya interesado y gustado un poquito esto de la empatía, que hay que todos practicarla, porque como se dice, no, nadie ha pensado estar de esta manera y hay que ser un poquito empáticos, hay que solidarizarnos con estas personas que están al contacto, como te decía, las personas que están en los hospitales, los médicos, las enfermeras, los policías también y las personas que están haciendo la limpieza pública, ¿no? No hay que menospreciar a esas personas. Y si son personas que están tratando de sanar a estas personas, tienen el contagio a la orden del día. Y si sabes de alguna persona que está contagiada, por favor, no discriminarla, siempre apoyarla y ser empático con ellos, ¿no? Hay que ser solidario, ¿no? Ver qué es lo que necesitas, de repente algún medicamento, tratarle de conseguir, ¿no? Ojalá que todos ustedes sean de esa manera, apoyarse o apoyar a estas personas, ¿no? Bueno, jóvenes, conmigo lo vamos a un poquito más a profundizar ya el día que estemos en la sesión, ¿no? Y ojalá que ya nos podamos ver aquí, ¿no? Bueno, cuídense y nos veremos hasta el día que nos toque la sesión de tutoría. Cuídense, hasta luego. Chao.